Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a la conferencia. Pues el título de la misma, ¿verdad? Es tipos de datos abstractos y estructuras ágiles. Este es un tema fundamental en la informática y pues para muchos de ustedes incluso va a ser un tema visto en el curso que sigue después de este, ¿verdad? Que es Introducción a la Programación 2. Y pues básicamente respecto de los TDA, podemos decir que son una base de muchas estructuras que usamos para hacer programas que sean más eficientes y adaptables, que es algo esencial para el desarrollo ágil. Y pues quiero agradecerles a todos los que se encuentran aquí por su presencia y especialmente a nuestro conferencista Estuardo Valle por acompañarnos hoy y pues compartir su experiencia y conocimiento del tema. Y pues sin más preámbulo, les dejo con el conferencista Estuardo Valle. Muy bien, ¿qué tal a todos? Espero estén bien el día de hoy. Ah, Aún recuerdo cuando estaba en IPC 1, fueron tiempos muy sufridos. Pero nada, el día de hoy les vengo a hablar sobre las estructuras y de un poco sobre un vistazo a la carrera en general. Eh, pues veo que son poquitos, me imagino que ya son los últimos. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre esto. Así que antes de empezar, me gustaría saber quiénes de ustedes pues ya conocen un poco sobre estructuras de datos o si ya lo han escuchado por ahí. No sé si quieren responder ahí en el chat o algo. A ver. No. Ah, bueno. Entonces, empecemos con la conferencia. Pues antes de empezar, me gustaría comentarles un poco sobre mi perfil, que es lo que siempre hago. Nada, durante los últimos años yo me he estado dedicando a la investigación. Eso significa que pues lo que hacemos dentro de estos grupos de la San Carlos es que nosotros buscamos nuevas formas de hacer ciertas cosas. Eh, ¿Qué cosas? Ahorita lo van a ver y lo voy a correlacionar un poco al tema. Pues durante este año he estado ayudando como asistente investigadora a Science Voices, que es una ONG que está en Brasil. Nada, hace ya varios años, que recuerdo que fue en 2022, tuve la oportunidad de ser ex becario del Departamento de Estado y hacer un intercambio en Texas Tech University. Y pues durante este año estoy desarrollando un proyecto. El proyecto lo que busca es implementar agricultura 4.0 en la Universidad de San Carlos. ¿Qué es la agricultura 4.0? Pues es la implementación de sensores, es la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial o software dentro de la agricultura para optimizar recursos y también para reducir impactos ambientales. Todo esto pues lo he hecho con varias organizaciones en ya bastantes años. Y pues justo hoy me cayó la noticia ya del siguiente movimiento profesional, se podría decir, que voy a hacer. Justo dentro de las próximas 3 semanas voy a estar apoyando a los SDG Labs. Voy a estar como voluntario de las Naciones Unidas. Este es un laboratorio que está en Istambul y básicamente vamos a funcionar como analistas de datos. Somos 30 personas. El objetivo eh, el objetivo de esto, podríamos decir, es juntar datos sobre resiliencia climática. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo durante los próximos años, durante los próximas semanas, perdón. Y pues nada, tal vez para comentarles un poquito más sobre a lo que me dedico. Durante estos últimos años, pues hemos estado presentando algunas soluciones de. Y lo más interesante que pasó este año fue que uno de los proyectos que hicimos entre algunos estudiantes de la San Carlos, que como lo pueden ver aquí, fue ganador de una competencia hace, creo que un año y medio, bueno, no, sí, fue un año y medio, de Senacit. Este proyecto que buscaba implementar sensores dentro de la Tierra para poder levantar datos y así predecir algunas cosas que van a suceder con la Tierra y también prevenir algunas cosas sobre desastres, se ganó uno de los 30 lugares dentro de este concurso que se llamaba GCYLP. El GCYLP pues fue un concurso a nivel mundial que juntó a los mejores 30 proyectos
de varias regiones, eran 5 proyectos por región, en nuestro caso pues fue de América, y estaba impulsado por la ITU. La ITU pues es la Agencia de las Naciones Unidas de las tecnologías de la información, especializada para las tecnologías de información. Pues lo pudimos ir a presentar allá a Suiza. De hecho, aquí estoy en las Naciones Unidas. Pero bueno, si tienen a ustedes alguna idea de algún proyecto o más o menos consejos de cómo buscar becas, que pues en mi caso han sido bastante beneficiosas, me pueden escribir a este correo. Y pues usualmente en mi Instagram posteo cosas que hacemos. Ahorita les voy a mostrar algo para dar inicio. Pero nada, ¿por qué investigar? Y es algo que yo quería incluir la diapositiva justo aquí, antes de empezar la charla de estructuras de datos, porque van a ver que tiene mucho que ver con el inicio de la carrera de sistemas. Entonces, lo que les comentaba, nosotros investigamos para reducir las pérdidas haciendo uso de drones, optimizamos los cultivos con los sensores y tratamos de hacer algo que se llama democratización de la agricultura 4.0, que es llevar todas estas tecnologías hacia las personas y hacia las comunidades que no tienen acceso a ellas. Esto se puede hacer de varias formas y lo primerísimo es haciendo open source las cosas. Entonces, nada, aquí les traigo un pequeño ejemplo que es del trabajo que hemos estado haciendo últimamente. Primero, antes de entrenar un modelo de IA, que es como lo están viendo acá, que puede detectar una vaca automáticamente, hay que recolectar datos. Y para recolectar datos hay que tomar muchas, muchas fotos. Por supuesto, todas estas fotos no están guardadas dentro de un array, porque la memoria se toparía si hiciésemos eso. Y es ahí donde intervienen varias estructuras que van a ver ustedes, tanto en IPC2 como en estructuras de datos, como eh, muchos cursos por venir. Pero nada, por ejemplo, acá tenemos una foto que dice, bueno, unknown. Vean que aquí yo le tuve que poner la etiqueta de vaca. Luego entrenamos los modelos y pues la idea, que aún no lo hemos hecho, es hacer deploy de este modelo en una placa. La placa se llama SP32. Entonces, acá la tengo. Sí, justo aquí está. Si quieren pinear. Em, Básicamente, estas placas lo que tienen es que tienen una pequeña cámara. Acá no se puede ver porque no la tengo conectada, pero se puede hacer deploy del modelo en estas placas y nada, ese es el proyecto que estamos, uno de los proyectos que estamos haciendo justo ahora. Am, ¿En qué es que caen las estructuras de datos acá? Por supuesto, como les mencionaba, todo esto no se puede guardar en un array, tampoco se puede guardar en una matriz de, yo que sé, 2x2. Estrictamente tiene que ir en un estilo de componente o estructura en el cual primero yo pueda acceder a las cosas con las flechitas acá, de manera que yo como cliente lo vea bien. Y segundo, los datos tienden a tener características distintas. Por ejemplo, podemos ver que todos estos no son ints y tampoco son strings. De hecho, la manera en la que lo trabajan es que por medio de el archivo RAW de imágenes. Entonces, nada, habiendo dicho eso ya, si quieren hablemos ya de las estructuras de datos, que les acabo de dar ya el mini ejemplo. Otro ejemplo, pues podrían ser los perceptrones, que son de inteligencia artificial, pero eso un poco después lo vamos a ver. Como lo mencionaba, antes de hablar sobre todo este asunto de inteligencia artificial y de aplicaciones y cosas así, tenemos que hablar del inicio. Y el inicio genuinamente empieza en las estructuras de datos cuando empezamos a ver eh, las cosas en IPC1. Así que veamos. ¿Qué es un tipo de dato? Cuando definimos un tipo de dato, genuinamente lo que tenemos que definir son valores a los cuales o un dominio al cual puede tomar una variable. Entonces, recuerden ustedes cuando declaraban las variables ahorita en Java. Las variables básicamente pues las declaraban así y ustedes tomaban espacios de bytes. Le decían con este valor, que era el int, float, double, boolean, qué valores podía tomar. Si era int, pues podía tomar 4 bytes y también podía tomar solo valores enteros, ¿no? Float y double, boolean, etcétera, etcétera. ¿Qué es por qué nos importa esto? Primero, porque lo que podemos hacer es definir un rango de valores. Y segundo, porque podemos guardar todos esos bits en un espacio de memoria, tal cual como lo vemos en las imágenes. Los valores que puede tomar el int, pues son estos, y esto se debe a la cantidad de bytes que se tiene.
Entonces, los tipos de datos genuinamente, como los definimos, primero tenemos valores que se pueden tomar, un dominio que puede tomar una variable. ¿Ok? Este dominio, pues, por ejemplo, que de nuevo, recalco, cae entre estos rangos para las variables int. Y pues, como lo comentaba anteriormente, es porque se apartan las secciones de bytes. Entonces, nada, aquí ustedes pueden tomar sus propios cálculos e incluso algo que me gustó mencionar para esta parte es que eh, ustedes en Java pueden manipular directamente los bits. No sé si lo sabían, pero es utilizando este operador. Entonces hacen unos asuntos que se llaman shifts, así como lo ven en Mate Cómputo 1, si no estoy mal. Es muy interesante, pero pues de nuevo, recalcar que se definen valores. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los tipos de datos? Se definen operaciones que se pueden realizar entre sí. En el caso de los ints podemos tener adiciones, sustracciones, yo qué sé, también podemos multiplicarlos entre sí. Sabemos que podemos multiplicar a veces unos ints por floats, dependiendo del lenguaje que se utilice. Y tal vez poniendo otro ejemplo con los floats, podemos también definir que los decimales pueden eh, operarse entre ellos. Algo que no podemos hacer, yo no estoy seguro cómo lo toma Java. Yo creo que en JavaScript sí se puede, que es que no podemos operar un bool con un int, pero creo que si se le da un valor cero, hay un par de lenguajes en los cuales si se les da un valor cero o un valor uno al int y de ahí se opera con un boolean, sí funciona. Entonces, quiero que tomen esto en cuenta, que genuinamente un tipo de dato lo que hace es que define valores y define operaciones. Pues, ¿a qué se parece algo que tiene valores y puede hacer algo? Un poco a un objeto, ¿no? Que se vendría siendo, tal vez ustedes recuerdan que cuando definían las clases, definían métodos y, también, ¿cómo es que se llamaban estos? Las, atributos, pero genuinamente como lo van a ver ustedes a futuro, van a ser los structs, que, pues, yo lo tengo aquí escrito como el hermanito recha de las clases, pero que no hace nada, pero, pues, sabe cosas. ¿Por qué? Porque aquí con los structs ustedes pueden definir sus propias variables. Lo que hacen es que básicamente definen sus propios tipos de datos, perdón. Ustedes básicamente le pueden dar muchos datos primitivos y todos estos datos primitivos lo que van a representar es un nuevo tipo de dato que se llama, como ustedes le pongan. Acceden a ello tal cual como lo hacen en las clases, que accederían, por ejemplo, aquí está que creamos un nuevo struct, un struct, como les digo, es un nuevo tipo de dato, se llama myvar. El punto B sería igual a 99, que es este, porque tomamos el valor int. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Básicamente los structs pues son tipos de datos definidos por el usuario. Ustedes hasta ahora han visto tipos de datos primitivos que son los ints, el float y todo esto que vimos aquí atrás. Int, float, char, byte, short. Pero genuinamente después, que es lo que viene luego, ustedes pueden empezar a definir sus propios tipos de datos que tal vez involucrarían más variables. Y me imagino que ya lo hicieron en algún tipo de proyecto, solamente que en vez de encapsularlos en un struct, porque si no estoy mal, los structs no existen en Java, los estaban encapsulando en clases, tal cual como lo podemos ver aquí. Me imagino que sería lo mismo. Entonces, básicamente, al nosotros definir nuestros propios tipos de datos derivados de los primitivos, creamos un nuevo tipo de dato. Estos datos usualmente se les denomina datos definidos por el usuario. Es bastante sencillo. Así que, habiendo sabido esto, que nosotros podemos definir estructuras, o sea, podemos tener un listado de primitivos y ponerle un nuevo nombre que se llame, yo qué sé, mi tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? Un tipo de dato abstracto genuinamente se refiere a las ideas estas que tenemos de nuevos datos, pero aplicándole nuevas reglas. Entonces, veamos algunos tipos de datos abstractos que usualmente se inspiran un poco en matemáticas, también se inspiran bastante en algunas estructuras, como, yo qué sé, en lenguajes, cuando lo vean. Pues vamos a ver. Cuando hablamos de una TDA, no hablamos de la implementación, solo hablamos de las ideas. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes están hablando, por ejemplo, de un int o un float, usualmente primero van a tener la idea de que solamente se van a agarrar enteros, y esa es la idea del int.
Ya la implementación varía de lenguaje a lenguaje. También los strings, por ejemplo, cuando usamos los strings en C, eh, usualmente se tienen que utilizar con punteros. Así que, así como primero tenemos las ideas en el mundo de las ideas y después las cambiamos a implementación, podríamos decir que las TDAs son como un estilo de abstracción de las estructuras de datos. Aquí yo puse un ejemplo que es matemáticas, esa física, como TDA son las estructuras de datos. Vamos a ver un poquito más a fondo. Pero bueno, así como teníamos antes todos estos tipos de datos que son boolean, char, byte, short, int, long, float, etcétera, 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 existen más. Solo que estos nuevos tipos de datos que ustedes van a ver se comportan de maneras distintas. Ya no solo se pueden operar, ya no solo hay sumas, ya no solo hay restas, sino que son nuevas ideas, nuevas implementaciones y son implementaciones más cercanas a cómo funciona usualmente la memoria, cómo funcionaría un compilador, cómo funcionaría un intérprete. Así que vamos a ver cuáles son estas ideas antes de implementarlas. Vamos a ver. Ok. Veamos aquí. Aquí hay varias estructuras que podemos ver. Am, Tenemos los árboles, que me imagino que en algún momento ya lo han escuchado. Tenemos los árboles, tenemos grafos, tenemos a esto que se le llaman listas enlazadas y tenemos stacks. Vean que son muy distintos de los ints y también de floats y las operaciones son distintas. Genuinamente todos estos, por ejemplo, acá pueden ver que cada uno de estos puntitos o estos nodos tiene un primitivo adentro. Y aquí podemos ver que se basan un poco en los primitivos. Acá también tenemos un grafo, por ejemplo, que se basa también en primitivos. Miren, un grafo lo van a ver en matemática para cómputo 2 si no estoy mal. Eh, Tiene un uno, un 2, un 4. Tienen datos adentro de cada mini nodo, podríamos decirle. En este caso también. Sin embargo, por ejemplo, veamos que las cosas están posicionadas de manera distinta y son ideas distintas. Un árbol, por ejemplo, no es lo mismo que un grafo. Un grafo no es lo mismo que esto que se le llama un stack. Y tampoco son lo mismo que una lista enlazada. Son ideas distintas que tienen operaciones distintas, pero a la larga sirven todas para guardar datos de alguna forma o para hacer cosas de alguna forma. Así que, antes que nada, me gustaría ahí pasar una pequeña encuesta. No sé si yo puedo pasar encuestas, yo creo que no. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no puedo. Pero si me podrían poner en el chat, ¿quiénes han escuchado los grafos antes? Que me imagino que ya en Mate Cómputo 2 lo van a ver. Por el momento no, nunca han escuchado de grafos. Ok. Sí, lo van a ver en Mate Cómputo 2. Pues, eh, IPC1 es el primerito curso, es el curso primerísimo. Ah, sí, sí. Sí, eh, lo van a ver en Mate Cómputo 2 si no estoy mal. Pero bueno, dentro de este, pues, primer curso, vamos a ver. De esta es la forma en la cual se estructuran los lenguajes, que es lo que se mira en compiladores 1 y 2, los árboles. Así que ya hablamos bastante de todas estas ideas, que lo que son estructuras en las cuales ponemos datos y se miran ahí bien raras, pero genuinamente, ¿qué son? Vayamos viendo un ejemplo. Cada TDA tiene sus propias reglas. ¿Ok? Entonces, lo primerísimo que tenemos que saber es que tienen nodos. En este caso, acá, este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. Ahorita solo quiero que me cachen la idea más o menos intuitiva de que es un nodo. Igual aquí podemos ver un árbol, que aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí tenemos otro, y así consecutivamente. Ambos tienen nodos, sin embargo, los nodos se comportan de manera distinta. ¿Por qué? Porque vean que las flechitas que están a veces, por ejemplo, apuntando aquí a la derecha o estas que ni siquiera tienen eh, dirección, em, se comportan de manera distinta. Imagínense ustedes que
hay un personaje aquí parado y solamente se puede mover en el lugar que se mueven las flechas. Pues básicamente esas son las reglas que tenemos. ¿Cómo es que se pueden mover los datos entre cada una de estas? ¿Cómo se pueden adicionar algunos datos? Vamos a ver un poquito más. Otra cosa son los punteros o aristas. Ahorita que estamos hablando de ideas, le podemos decir aristas. Entonces, a esto que tenemos aquí, que es esta flechita que está apuntando hacia el siguiente, le llamamos puntero. ¿Por qué? Porque literalmente está apuntando hacia algo. Este, luego lo vamos a ver más técnico, por supuesto. Entonces aquí tenemos que el 6 está apuntando al 8, el 8 está apuntando al 2, el 4 está apuntando al 6. En este caso, por ejemplo, está creo que sería el 0, apuntando a la M, M hacia la A, N, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando definimos una TDA, van a ver que siempre lo que surge son estas ideas de que hay nodos y hay aristas. Supongamos este caso. ¿Qué es lo que les estaba comentando? Cada TDA se comporta de manera distinta. Todas inciden un poco en hacia dónde me puedo mover. Ahorita quiero que miren las TDAs solamente como un estilo de rompecabezas, hacia dónde podemos movernos. Entonces, en este caso, si Mario quiere llegar al castillo, solamente se puede mover a favor de las flechas, ¿no? Sería, pues primero pasar por acá, luego utilizando esta flecha, que es el puntero, pasar para acá, luego utilizando esta flecha y así consecutivamente hasta llegar al castillo. Pero por supuesto, esto se vuelve distinto cuando tenemos otro tipo de estructuras. Acá, por ejemplo, tendría que pasar primero por el 1, el 0 al 1. A ver, bueno, si queremos llegar al castillo sería 0, 1, el 3. Vean que, por ejemplo, en esta estructura de la izquierda solo tenemos un puntero hacia la derecha, que es este es el puntero. Y en este tenemos varios punteros por cada cosa. Un grafo, pues básicamente se podría decir que es algo que tiene nodos y aristas y que se conectan con otros nodos y con otros aristas. Podríamos decir que son como caminos. Hay un problema muy interesante que se llama el problema de los puentes de Königsberg. Ese problema básicamente fue un problema que creo que planteó Euler. Él lo que hizo es que creo que en la ciudad en la que vivía, habían unos puentes. Eran 7 puentes. Lo que dijo él es, bueno, tenemos cada ciudad, que sería cada una de estas ciudades aquí. La ciudad la vamos a representar con un círculo. Con este círculo, les voy a poner un nombre. Y los puentes que hay entre cada ciudad los voy a representar con una flecha. Pues básicamente lo que él hizo ahí fue ser uno de los pioneros de la teoría de grafos, que sería en este caso. Y los grafos pues tienen muchas aplicaciones hoy en día. Eh, Pues eso sería más o menos en cuanto a los rompecabezas. Entonces, imaginémonos que Mario quiere llegar aquí al castillo. Ok, tendríamos que pasar por 0, 0 a 1, de 1 a 3, y vemos que generalmente, si queremos hacer algún estilo de algoritmo en el cual, digamos que consecutivamente lleguemos a algo que querramos buscar, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir a este amiguito que se llama Mario, que eh, yo quiero encontrar un número que sea igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que me voy a poner acá en el 4, voy a ver si aquí en el 4 es igual a 8. Si no, me voy a ir al siguiente. ¿Ok? ¿Y cómo sé cuál es el siguiente? Porque hay una flecha, hay un puntero que está apuntando literalmente hacia el otro número. Entonces voy a usar esa flecha y me voy a ir al siguiente. Ahora que estoy en el siguiente, voy a preguntarme si es igual a 6 o no. Si es igual a 8, perdón. Y como es 6, pues no, voy a pasar al siguiente. Y acá, pues voy a preguntarme de nuevo que si de nuevo es igual a 8. En este caso, sí lo es. Y pues aquí ya encontré el valor. Si lo piensan, esto de manera intuitiva es o un while o un for. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una iteración por cada una de estas, cada una de estas mini estructuras. Sería un while o un mientras este número no sea igual al número que yo quiero, me voy a ir al siguiente, irme al siguiente. ¿Ok? Por supuesto, pues lo que les comentaba, las estructuras tienen distintos algoritmos. Entonces, en el caso de un grafo sería un poco distinto, ¿no? Supongamos que en este grafo ya no me podría ir al siguiente porque hay 3 punteros. Entonces, ¿qué es siguiente? Aquí lo que tendría yo que definir es un puntero hacia abajo, uno hacia la derecha inferior, uno hacia la izquierda, y yo inventarme algún tipo de idea de cómo
cómo recorrer estas cosas. Entonces podría decir, yo qué sé, que me voy a ir siempre al derecho, de ahí me voy a ir hasta abajo y pues si sí lo encuentro, está bien, y si no, no. Durante estas búsquedas, que a esto se le llaman recorridos de búsqueda, en las cuales seguimos los punteros, se les llama, sí, a esto se les llama recorridos de búsqueda. Entonces, ustedes probablemente ahorita ya vieron alguno que se llama, por ejemplo, Dijkastra. Dijkastra es un recorrido que sirve para tanto para lineales como para grafos, en el cual aplicando ciertos algoritmos se puede buscar algo. Y es bastante óptimo, bastante óptimo. A estos recorridos, a estos algoritmos de recorrido también les podemos llamar transversal. La transversal, pues simplemente es un recorrido. O sea, así de simple. Una transversal sería, por ejemplo, pasar por todos estos nodos, desde el 4 hasta el 2. Una transversal de un grafo sería pasar por todos los nodos, eh, desde el 0 hasta el 5. Y así lo podemos hacer con varias estructuras. Por ejemplo, los árboles tienen transversales distintas que, por ejemplo, ¿a quiénes se les ocurre aquí que, bueno, qué forma se les ocurre que puede recorrerse este árbol? Habiendo planteado esas ideas de que solo nos podemos mover hacia, hacia donde hay flechitas. Voy a presentar esto de una forma distinta. Ok, a ver, ahí está. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos recorrer un arbolito? Que vean que aquí, por ejemplo, me podría ir primero para abajo, a la izquierda, de ahí me podría ir para la izquierda aquí, de ahí me podría ir aquí a la izquierda, aquí, acá. De luego podría subir otra vez, ver este, subir otra vez, ver este, bajar y así consecutivamente. Son reglas distintas en las cuales podemos recorrer estas ideas. Ahora, por supuesto que la TDA solamente es una idea de cómo implementar cosas. ¿Por qué? Porque las TDA se pueden implementar de distintas formas. Son ideas distintas. Y ahorita vamos a ver ya varias, ya de una forma un poco, de una manera más formal, eh, pues qué es lo que hacen, cómo es que funcionan. Pero quiero que tengan esta idea de que estas flechitas son los punteros. Y pues estos son nodos. Ok, entonces vamos a ver acá. Va. Si lo notaron ahorita, yo les presenté varias cosas, que las primeras fueron las TDAs lineales y las no lineales. Lo que podemos decir es que las TDA lineales son las que solamente tienen nodos hacia la derecha. Pues estos nodos, que son las ideas que planteamos anteriormente, que son cosas que tienen algo adentro, podríamos decirlo que son como cajitas también, eh, tienen un puntero, que en este caso solamente estamos hablando como flechitas, hacia un lugar. Entonces los lineales, en este caso, le damos la definición. Uno lineal sería una estructura que se puede recorrer a través de todos los elementos de manera secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Que este, pues, por ejemplo, va a ser el nodo 0, este va a ser el nodo 1, este va a ser el nodo 2, este va a ser el nodo 3, nodo 4, nodo 5, y así consecutivamente. Sin embargo, cuando hablamos de un árbol, hay varias formas de hacerlo y también cuando hablamos de un grafo, hay varias formas de ponerlo. Eh, digamos que acá, si ustedes miran el grafo, pues una persona le tuvo que poner los números porque intuitivamente no podemos saber este, cuál es el orden. Así que pensándolo ya en términos de lineales, vamos a ver, hasta acá. Estos, por ejemplo, serían no lineales, este sería no lineal, pues, esta es una forma distinta de pensar, este sería lineal, ¿por qué? Porque todo solamente tiene algo apuntando hacia la derecha o hacia atrás. Sin embargo, en este caso, pues tenemos nodos que tienen más de un puntero, ¿no? No tienen más de uno hacia la derecha, más de uno hacia la izquierda, entonces no son lineales, son estructuras que generalmente no se ven lineales. Y cuando hablamos de las no lineales, por supuesto, también podemos hacer distintos recorridos, que es lo que se mira en estructuras de datos con los árboles de tipo A, los árboles tipo B, si no estoy mal, árboles rojo-negro. Y las estructuras no lineales lo que son es que son estructuras que están conectadas de manera que no siempre pueden ser recorridas de manera secuencial. Por ejemplo, acá nos podríamos ir con este camino y llegar hasta acá, nos podríamos ir por este camino y llegar hasta acá, podríamos hacer un recorrido así, muy distinto a lo que solo es lineal. Ahora que ya tenemos esta idea de
de que más o menos yo sé que existen nodos, existen punteros y básicamente los retos son cómo recorrerlos y cómo hacer generalizaciones de recorridos. Vamos a ver. Podemos empezar a describir algunas estructuras que son tipos de datos enlazados. Muy bien, acá, por ejemplo, tenemos las listas enlazadas. Las listas enlazadas pues tienen la particularidad de que solo se pueden mover hacia adelante y en algunos casos hacia atrás. Entonces, por ejemplo, acá tenemos solo los punteros hacia el siguiente nodo. Sería del 4 al 6. Es el puntero, este struct, que sería aquí donde estoy guardando mis datos, mi propia struct, tendría un puntero que está hacia el 6. Este 6 tendría otro puntero que está hacia el 8 y así consecutivamente. Y el último a veces, esto pues usualmente cambia. También puede estar apuntando hacia el primero o puede estar apuntando hacia un nulo, hacia el vacío. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que lo que queremos hacer es recorrer este grafo de nuevo, utilizando allá a Mario. ¿Cómo va a saber Mario que hasta el final, que ya está en el final? De manera algorítmica. Va a venir a este cuadro, se va a saltar al siguiente cuadro por medio del nodo, se va a preguntar, primero, ¿el siguiente es vacío, sí o no? Y si no es vacío, pues sí puedo saltar. Aquí me voy a volver a preguntar, ¿el siguiente es vacío, sí o no? Si es vacío, pues no puedo saltar porque me voy a caer. Y acá, pues, yo sé que como primero, ya sé que el siguiente es vacío, que el siguiente es el puntero, porque recuerden que todos estos nodos saben cuál es el siguiente, o sea, los nodos saben que hay un siguiente. Este, acá yo ya voy a saber si me voy a caer al vacío o si no. Y así es como sé que llegué al final. ¿Por qué? Porque el último está apuntando hacia un nulo. Ahora, todo esto parece que va a sonar medio bizarro en lo que se los estoy explicando, porque no les estoy explicando ningún tipo de implementación. Pero ahora que hablemos de estructuras de datos, pues ya van a ver, porque las estructuras son la implementación de las TDAs. Entonces, una lista enlazada lo que es una idea en la cual tenemos nodos. Los nodos principalmente van a estar cada nodo sabe dónde está el siguiente nodo, y en algunos casos cada nodo también sabe dónde está el nodo anterior. El último nodo está apuntando hacia un nulo y no hay nada apuntando hacia un siguiente. Entonces, me gustaría que ustedes pues pensasen bien en esto como, vamos a ver, básicamente la estructura completa se podría decir que sería el puntero y el nodo, así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí atrás no hay ningún puntero porque estamos hablando de la completitud solo sobre este. Y este sería otro nodo y este sería otro nodo con un puntero, otro nodo con otro puntero. El último puntero no apunta hacia nada. Ok, ahorita no se vayan a asustar si no entienden algunas cosas. Recuerden que solo lo estamos viendo de manera conceptual. Conceptual, por supuesto, sabiendo que hay estructuras que lo que nos sirven son para guardar datos y pues esas estructuras saben dónde están las siguientes. Así. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con las listas enlazadas? Podemos recorrerlas, que es lo que les mencionaba anteriormente. Pueden recorrerlas de manera secuencial. Ok, entonces acá podemos hacer un recorrido de manera secuencial, tal cual como lo hicimos con el Mario, que está anterior. Luego, otra estructura que tenemos es la pila o el stack. A una pila, me imagino que ustedes alguno le ha dado el error Stack Overflow. O bueno, no sé si alguno de ustedes le ha dado el error Stack Overflow. Pregunta así genuinamente curiosa. ¿Ustedes todavía usan Stack Overflow, no? Ay, ya no. A veces, dice. A veces dice Howard. Ya no. ¿Por qué no? No. Sí, me imagino que ahorita solo pura IA usan para resolver los problemas. Pero bueno, Stack Overflow lo que era un sitio web. Si quieren lo miramos para Stack Overflow. Era un foro, como los foros de Way. Podemos ver acá. Share screen. Ok. Ok. Entonces, Stack Overflow lo que era un foro en el cual Stack Overflow AI, las patadas de ahogado.
pero es un foro en el que básicamente la gente postea sus preguntas y otras personas las resuelven. Entonces, digamos que globalmente, si ustedes tuvieron un error en su código, lo pueden apuntar, digamos, Stack Overflow, null pointer, pongamos, null pointer exception, que es algo que pasa en Java bastante. Aquí esta persona hizo la pregunta, por ejemplo, ¿qué es un null pointer exception y qué lo causa, no? Eh, entonces, ¿qué métodos puedo usar para determinar qué es lo que causa el null pointer? Y otras personas, por ejemplo, le responden acá diciéndole, ok, lo que causa es esto. Por ejemplo, si tenés primitivos, si estás usando chars, aquí es lo que dice, y la referencia del último está siguiente o así. Y las personas lo que pueden hacer es que le pueden dar upvote o downvote a las respuestas. Entonces, así es como se autorregula la comunidad. Y genuinamente la página se llama Stack Overflow. ¿Por qué? Porque el stack, que es una parte de memoria, a veces presentaba esos errores hace ya muchos tiempos, en que no estaba optimizado. El stack lo que es una pila, es una idea de cómo manejar las cosas. Entonces vamos a ver. Publication. Ok. Entonces, pongamos aquí que tenemos un stack. Un stack es como una pila de libros, podríamos decirlo, así como, como ustedes tendrían, sí, literal una pila de libros. ¿Qué pueden hacer en la pila de libros? Pueden meter cosas y pueden sacarlas. Esto, por supuesto, obedece el algoritmo de que lo primero que metí siempre va a ser lo último en salir. O lo último que metí siempre va a ser lo primero en salir. Por ejemplo, aquí, a lo que metía a la pila, que es con la operación push, push se hace meter la pila. Aquí está la pila vacía, push le metí un uno. Aquí le volví a hacer otro push que dice un push con la operación, perdón, con el número 2 está encima. Luego tenemos otro push con el número 3. Lo primero que va a salir va a ser el número 3. Y es una forma de guardar datos. Entonces, yo qué sé, imagínense que esto lo pueden hacer ahorita pensándolo así, de cómo implementarlo, a ciegas. Lo podrían implementar con un arreglo, con ciertas ideas, con un array en ciertas ideas, ¿no? Podrían hacer una clase que lo que tenga sea un atributo llamado pila y algunos métodos que se llamen push, pop. Y lo que haría, pues esos métodos serían tratar de emular este proceso. Lo pueden hacer con arreglos. En este caso también lo podrían hacer con arreglos, pero es un poco distinto porque aquí utilizamos punteros. Bueno, acá también utilizamos punteros, solamente que están implícitos. ¿En qué estaría implícito? El puntero sabe lo que tiene debajo, ¿ok? El valor que está aquí sabe lo que tiene debajo. Vámonos a otra idea. Las otras ideas son las colas. Una cola tiene las operaciones de encolar y desencolar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Imagínense ustedes llegan a Pais y en Pais los están atendiendo, ¿no? El primero que llega es al primero que se atiende. Eso significa que el primero que llega es el primero que va a salir. Por supuesto, esta idea puede ser emulada en bastantes secciones de código. Digamos, yo qué sé, cuando ustedes quieren guardar datos de un aeropuerto, ustedes quieren guardar datos literalmente de una cola, de el BI, supongamos. Lo que hacen es que encolan datos, los meten a alguna estructura que se llama cola y los desencolan después. Así de simple. Otra idea que tenemos, perdón. Entonces, tenemos estas tres ideas, perdón. Son las listas enlazadas, el stack o la pila y las colas. Ahora, lo que nos interesa es saber cómo es que se van a implementar, ¿no? ¿Qué es un nodo y qué es un puntero ya en programación? Pues, hablando en programación, un nodo sería regresando puede ser implementado de distintas formas, pero, por ejemplo, podríamos tomar un struct, podríamos hacer una clase en donde tengamos un struct, que serían un montón de datos que nosotros queremos, y agregarle un método que sea, yo qué sé, agregarle aquí otro valor que lo que haga es que tenga la dirección del siguiente. Entonces, vamos a ver esto. Pa, pa, pa. Ok. Les voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Y el primero es que ustedes han estado utilizando ArrayLists ahorita. El ArrayList lo que literalmente es una lista enlazada, si no estoy mal, pero es nativa de Java.
Imagínense que ustedes lo que quieren hacer es una aplicación de un iPod. Ok. Entonces, en una aplicación de un iPod, lo que harían sería crear una lista de todas las canciones, ¿no? Acá pues está, literalmente se crea la lista de tipo string. ¿Y qué pasa? Si lo que quieren hacer es implementar una función en la cual el usuario lo que haga sea ordenar todas las canciones de principio a fin, por, yo qué sé, digamos, por el orden alfabético, sí. Van a irse a buscar a la librería de Java o le van a preguntar a Chat, me imagino, eh, cuál es el método de la arraylist para ordenar la lista. Y van a ver en ese superlistado de métodos que tiene la arraylist que absolutamente no hay ningún método que se llame sort u ordenar. Entonces, ¿cómo implementamos esto en ese caso? No tenemos alguna forma de implementar un tipo de ordenamiento nativo con esto. ¿Qué es lo que me diría alguien? Pues podemos usar una librería. Y claro, está bien. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer también es que cada vez que se vaya recorriendo una canción, ir guardando los artistas? Porque pues el usuario lo único que hace es que mete las canciones MP3 así por medio de USB. Pues eso no lo podría implementar porque es algo muy específico de mi aplicación. Y es aquí donde salen las estructuras de datos, en donde ustedes pueden crear sus propias. Por ejemplo, esta es una arraylist, una lista enlazada. Bueno, una arraylist, no sé. Sí, sí, sí. Una arraylist creo que sí es una lista enlazada. Am, es un tipo de lista enlazada. Lo que podrían crear es su propia lista en la cual agreguen los métodos que se pueden hacer. Ok, entonces acá cuando hablábamos de las ideas, es lo que hacemos nosotros es implementar nuestros propios métodos que hagan estas operaciones. Por supuesto, puede ser de maneras distintas y con objetos distintos. Muy bien, entonces hablemos un poco sobre las estructuras de datos ya de una manera formal, leyendo esta definición primerito. Las estructuras de datos en programación son formas organizadas de almacenar, administrar y manipular datos en un sistema informático. Estas estructuras proporcionan métodos y técnicas para organizar y acceder a los datos de manera eficiente, lo que facilita la implementación de algoritmos y la gestión de la información en programas de software. Entonces, por ejemplo, básicamente las estructuras de datos lo que son implementaciones en código de lo que vimos anteriormente, que eran las TDAs. Supongamos una lista enlazada, que es como lo está aquí. Lo que vamos a tener en las listas enlazadas son nodos, que acá lo vamos a ver. Un nodo, pues es básicamente una entidad, una estructura enlazada como una lista, perdón, una estructura básica que contiene datos y un puntero. El puntero señala al siguiente y a veces al anterior nodo de la secuencia. Entonces, ya viendo bien esta estructura, podemos ver que lo que tenemos acá es un nodo y un puntero, ¿ok? El puntero lo que está haciendo es que está apuntando al siguiente valor. Vamos a ver. Y ahora, ¿qué es un apuntador o un puntero? Un puntero, pues, es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable u otro dato. En estructuras de datos, los punteros se utilizan para referenciar y acceder a los nodos en una estructura enlazada, indicando la ubicación del siguiente nodo de la secuencia. Entonces, básicamente el puntero, pues, está apuntando a la sección de memoria en donde ustedes estaban guardando este otro. Les voy a dar otro ejemplo acá con los vasitos de hace rato. Imagínense ustedes que lo que hicimos anteriormente, cuando ustedes declaran una variable y hacen algunas cosas, es que apartan espacio, como lo harían en un vaso, y meten aquí los valores de bits, ¿no? En este espacio, por ejemplo, aquí int. ¿Qué es lo que hacen en las estructuras? Ya vimos que los structs lo que hacen es que se pueden guardar varias cosas, entonces es como que tengamos un vaso de vasitos. Y el puntero, básicamente, lo que sería un vaso que lo que está haciendo es que está guardando la dirección de memoria de el siguiente vaso. Entonces vamos a verlo aquí. Bueno, es como que yo aquí adentro, en vez de tener un valor, lo que tenga sea la dirección de este, ¿ok? Eh, eso es, sí, sí, justo.
acá, vamos a ver. Aquí está. Entonces aquí adentro lo que voy a tener es la dirección del siguiente, aparte de mis propios valores, porque recuerden que un struct lo que tiene son varios valores adentro. Entonces aquí adentro voy a tener otros valores. ¿Y qué es lo que va a tener el siguiente? Va a tener la dirección de memoria, pero del siguiente vaso. Entonces supongamos que esta línea aquí de byte short int son variables que están guardando la dirección de memoria. Básicamente lo que estarían haciendo es guardar la dirección en donde empieza el otro valor, más allá de un valor per se. O sea, el valor que están aquí guardando adentro del vaso, pues es la dirección en donde inicia en memoria el siguiente valor. Y así es como se pueden recorrer. Podemos hacer, yo qué sé, podemos tener más allá que solo un arreglo, por ejemplo, yo qué sé, un arreglo de una dimensión que se vea algo así. Chas, 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 chas. Acá, en los recorridos, pues puede que se pierdan datos. Nosotros no sabemos cómo es que el compilador está hecho, entonces no sabemos cómo optimizar las cosas. Si queremos cambiar alguna cosa del arreglo, siempre vamos a tener que obedecer las reglas que hizo la persona. En este caso, lo que estaríamos haciendo sería simplemente tener cosas. Aquí adentro tengo cosas y tengo un puntero al siguiente. ¿El puntero qué es? Es una dirección de memoria, entonces sería algo así como 0x16, 0x16 o algo por el estilo. ¿Y qué es lo que me estaría indicando este 0x16? ¿En dónde es que inicia el pedazo de la variable que yo aparté del siguiente valor al que quiero? Entonces, es muy interesante. Si alguna vez ustedes han impreso los objetos o le han dado print a un objeto, no, es system.out.println en Java, a un objeto, van a ver que les va a dar una dirección de memoria. Esa es la dirección de memoria que ustedes guardan adentro de, de su variable, por así decirlo. Entonces, un puntero no es más que una variable que lo que hacen ustedes es que le dan igual al, yo qué sé, 0x16 en este caso. Por supuesto, ahorita vamos a ver cómo implementarlo. Pero, ajá, esa sería la idea de que van guardando ahí vasito tras vasito. Vamos a ver. Está acá. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos esta idea de qué es un nodo, qué es un apuntador, ya sabemos que un nodo lo que va a hacer es que van a hacer un montón de datos y el siguiente lo que va a hacer va a ser una variable que va a guardar la dirección de memoria del siguiente. Ok, pongámoslo tal vez con algún otro ejemplo. Vamos a ver cubo rectángulo, ¿no? Rectángulo, para que lo entiendan bien. Supónganse que esta es un pedacito de memoria, ¿no? Entonces, la memoria lo que son es que son un montón de bytes, como lo vimos anteriormente. Bytes. Pas. Y lo que van a hacer ustedes ahorita es que primero van a guardar un valor, van a guardar muchos valores en estos pedazos de bytes. Aquí le vamos a poner, yo qué sé. No se puede escribir encima. Pero acá, acá le van a poner un valor. Entonces va a tener un valor 1 y esto va a tener una dirección. Cuando ustedes declaran una variable, lo que hacen es que apartan uno de estos. ¿Ok? Aquí lo van a apartar y le van a decir al compilador, mira, este pedacito de memoria que yo tengo aquí, lo que voy a hacer es que lo voy a usar. Y lo voy a usar para apartar, yo qué sé, para guardar cierta cantidad de bits. Lo que ustedes hacen cuando están haciendo una lista enlazada es que aparte de tener esto, agarran otro pedacito de memoria, digamos que en este sería aquí el nodo, agarran otro pedacito de memoria y lo que le dicen es, ¿sabes qué? Yo aquí voy a guardar el valor de la dirección del siguiente. Entonces, supongamos que dentro de esta memoria completa tenemos varias direcciones. Yo que sé, pongamos aquí, recuerden que las direcciones lo que están es que es en hex. Entonces, sería acá 0x16 algo, le pongamos otro 0x17 y acá sería algo similar como 0x18, 0, 0x18. Lo que hacen ustedes al guardar un siguiente
es que van a agarrar, digamos que acá ustedes tienen el valor de la memoria, van a agarrar un pedacito de la memoria y van a guardar el siguiente. Entonces acá iría el 0x17 en el 0x16. Y eso nos permite optimizar. Por ejemplo, acá podríamos poner el 0x18 también, 0x18, y acá podríamos poner un 0x19. Pues básicamente eso lo que nos permite es que nosotros sabiendo dónde está el siguiente valor, podemos optimizar cosas en memoria, podemos no apartar todo de una vez. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un arreglo, que me imagino que lo declararon en Java, van a saber que tienen que apartar todo el espacio de una vez. En este caso, solo tenemos que apartar el espacio que nosotros necesitamos. Y esto viene de utilidad cuando programamos bastante sistemas embebidos, Android, o supongamos aplicaciones que tengan que someterse a mucha optimización. Les voy a dar un ejemplo. Yo aquí tengo unas placas que son las que tengo para dar mi curso. Yo lo que doy es Arqui 2, que es lectura de computadoras 2, es de séptimo semestre. Esta placa, por ejemplo, si no estoy mal, solo tiene 32 kilobytes de memoria. Entonces, esta placa se llama un SP32. En estos casos sí nos sirve usar mucho las estructuras de este tipo, porque tenemos que optimizar la memoria. Tal vez ustedes ya no se van a ver en esos procesos, pero es debido a esta negligencia que se ha tenido en la memoria que ahora abrimos una pestaña de Chrome y ya se gasta 4 gigas de RAM solo por tenerla abierta, o si tenemos varios videos de YouTube, porque pues no se han hecho estas optimizaciones. Y ahorita que estamos viviendo en la época de la inteligencia artificial, nos estamos volviendo a enfrentar con esto porque la inteligencia artificial ocupa mucha memoria y tiene que hacer uso de muchos espacios. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que, yo qué sé, cuando declaramos una variable, utilicemos un arreglo completo. Entonces, no sé si me cacharon más o menos la idea, pero básicamente lo que está guardado aquí en el siguiente es, si aquí, por ejemplo, está el 0x, aquí pongamos, yo qué sé, el siguiente sería el 0x17, 0x18, ahí está guardado el siguiente valor. Y esa es la forma en la cual se optimiza. Eso es un puntero. Un puntero es algo que apunta literalmente, es algo que guarda un espacio de memoria. Solo permítanme, vamos a ver, todos mandando sus cosas de presente. ¿Va? No me llama. Todo esto. Ok, entonces, pues eso es lo que les estaba comentando de los espacios de memoria. Ahora, ya tenemos 40 minutos para pasar. Ya sabemos que es un nodo, un apuntador. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo en Python. Eh, Antes de aprender a programar en Python, lo que queremos saber es estrictamente cómo es que se van a organizar los archivos. Pero para eso vamos a regresar en un ratito. Ok, muy bien. Entonces, empecemos. Hablemos ya de una forma más formal, valga la redundancia, de las listas enlazadas. Una lista enlazada es una estructura de datos lineal donde cada elemento llamado nodo contiene un valor y una referencia al siguiente nodo en la secuencia. El primer nodo de la lista se llama cabeza, que es lo que van a ver como head a veces. Y eso también, si alguna vez les ha dado un problema a GitHub, GitHub tiene una cosa que dice head también para mantener ahí los datos. Entonces es el head o la cabeza. La cabeza es el primer nodo. Y aquí van a ver que nos va a decir también lo de tail, que dice, ok. Y el último nodo se suele tener una referencia nula y también se suele llamar tail. Entonces acá tenemos, vamos a ver, acá tenemos el tail. Vean que está referenciando hacia algo nulo. Aquí lo que tendría el puntero sería un null al final en vez de la dirección de memoria. Muy bien, muy bien. Es el siguiente. Ok, entonces, vean que acá está de nuevo la misma idea. Tenemos el dato y tenemos el puntero. Los punteros en C++, si no estoy mal, se ponen así. En los demás lenguajes es un poco distinto la forma en la que se tienen que hacer. Pero acá a la derecha tenemos el puntero. Básicamente estamos guardando la dirección de memoria del siguiente. Entonces, acá tenemos el siguiente, tenemos el siguiente C y el último no tiene porque es null. Las listas enlazadas tienen varios métodos, que por ejemplo podría ser
la extensión de un nodo, que consiste en agregar un nodo al final de la lista. Podemos agregar nodos hasta el final de la lista, que podríamos recorrer la lista, que es lo que les dice que también usualmente se le llama transverse. Y también podemos buscar en la lista o eliminar en la lista. Eliminar consiste en literal eliminar un nodo. Entonces vamos a ver. El siguiente también es una lista doblemente enlazada. Las listas doblemente enlazadas lo que son es que literalmente es lo mismo, solamente que tienen dos punteros, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Muy bien, entonces vamos a irnos al ejemplo de código y vamos a explorar bien lo que son las listas enlazadas. Entonces, cuando programamos en Python, funciona un poco distinto. Ustedes hasta ahora solo han estado trabajando orientación a objetos o me imagino que han trabajado con Flask. Eh, Básicamente, lo que hacemos ahora en Python es hacer un montón de archivos y luego utilizar esos archivos en un main, el main.py. Sería el equivalente al main también en Java, pero en este caso, como Python es un lenguaje multiparadigma y también es declarativo, no ponemos todo adentro de una lista. Muy bien, entonces vamos a ver esa parte ahorita. Presento. Sharing. Application editor. Muy bien, que se puede ver. Voy a meter aquí a mis archivos. CTA. Ok, entonces, en Python genuinamente no existen los structs. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo varios ejemplos y los vamos a explorar uno por uno. Tengo, por ejemplo, la lista simple, la lista doble y el primero que querríamos ver es la lista doble. Como les decía, la estructura de archivos es distinta. No sé si la pueden ver acá, pero básicamente tenemos un montón de archivos, ¿ok? Un montón de archivos declarando métodos, declarando utilizaciones que le vamos a dar. Por ejemplo, aquí está esta clase que se llama estudiante, tenemos una lista y tenemos un main. En el main vamos a hacer uso de ello. Ahora exploremos esto que se llama nodo. ¿Ok? Entonces, un nodo, por ejemplo, aquí tiene los datos. ¿Ok? Tenemos datos que en este caso sería el struct, y aquí tenemos el puntero, ¿ok? Que sería siguiente en este caso. Entonces veamos bien este asunto, ¿no? Tenemos una clase, la clase se llama nodo. El init, lo que es en Python, es un constructor. Y esto de self es algo que se tiene que hacer estrictamente en Python, pero es el equivalente a this en Java. Así que estudiante, acá en este caso todavía no le hemos asignado nada. Vamos a inicializarlo como none. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá, esto creo que no se puede hacer en Java, pero básicamente le decimos que cada vez que se inicialice esta variable, esto va a iniciar con el valor none. Primer valor que va a tener va a ser none, no va a tener nada. Y el segundo valor, que va a ser el siguiente es, recuerden que era el puntero, tampoco va a tener nada. Entonces, cuando instanciemos esta cosa, lo que vamos a tener es que vamos a tener un nodo sin nada y literalmente no apunta hacia nada. Va a ser algo así como en el espacio, ¿no? Entonces, veamos esto de manera gráfica también, en lo que les voy dando el ejemplo. Muy bien. Acá. Va. A ver aquí. Va. Entonces, básicamente tenemos nuestro nodo, ¿no? Tenemos nuestro nodo aquí. El nodo lo que tiene es que tiene una parte que va a ser la parte de los datos y tiene otra parte que es la parte del apuntador. Ahorita que lo estemos inicializando, no tiene nada acá, no tiene nada. Literalmente los datos no apuntan hacia nada y solo sabemos que lo que es que va a ser aquí una clase. Entonces, veamos ahorita la nada y el siguiente no apunta a nada. Eso significa que no tiene nada, no tiene nada. Literalmente es una clase ahí instanciada en el espacio. Va. Entonces, sabiendo que es un nodo, ahora nos podemos ir a esta clase que se llama estudiante. Ok. La clase que se llama estudiante, que ya vieron que la usamos antes,
tiene varias cosas. Lo podemos ver aquí en el constructor. Primero tenemos un carnet, luego tenemos un nombre, por supuesto tenemos una edad, tenemos una dirección, un teléfono, un email y un puesto. Vean que esto genuinamente no tiene apuntadores, es una clase normal. Es lo que llamaríamos un struct, porque literalmente no hace nada. El struct sería el equivalente en C, pero pues en Python también se pueden emular los structs de esta forma, solamente declarando clases así. Alguna vez han escuchado que Python es ineficiente, ¿no? Y eso es porque en casos como este, por ejemplo, literalmente estamos apartando un montón de espacio para una clase solo para guardar algunos datos. Entonces no tiene como que mucho sentido. Va. Entonces vamos a ver cómo sería lo de la lista enlazada, que lo tenemos aquí. Y aquí tengo tres archivos. Tengo lista, nodo y estudiante. Entonces acá en la lista, en donde ya vamos a tener los nodos, obviamente le vamos a pedir los nodos. También, obviamente, le vamos a pedir la clase de estudiante. O sea, desde estudiante vamos a importar estudiante, que pues en este caso sería este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lista enlazada. Entonces, la clase se llama lista enlazada. Recuerden, esta es la TDA. Aquí declaramos la TDA completa. Muy bien. Tenemos nuestro constructor. Lo primero que le decimos es que de la lista enlazada vamos a tener, ¿se acuerdan que teníamos el primero, que era el head? También teníamos el último, que era el tail. Y aparte tenemos varios nodos en ella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando la inicializamos? Siempre sabemos que cuando vamos a inicializar una lista, no va a tener nada. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, no estamos hablando de nodos, solamente estamos hablando de un objeto que se llama lista. Digamos que tendríamos nuestro objeto que se llama lista, que sería como el background de todas estas cosas, así como el fondo de pantalla. Lo que nos va a decir es cómo es que se van a comportar. A ver, acá pongamos, va, la lista enlazada. La lista enlazada. Va. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Que el primero no hay nada dentro. O sea, esto ya me indica que yo lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que crear los nodos y de ahí los voy a tener que meter en la lista. Tenemos acá, no hay nada dentro. O sea, literalmente el primero no es ninguno. Y vamos a ver que hay varios métodos. Recuerdan que era insertar, recorrer, eliminar. Entonces, miremos el insertar. Y quiero que me sigan aquí con la lógica. La lógica es, si la lista está vacía, significa que el primero va a ser igual a none. ¿Eso qué significa? Que si el primero es igual a none, lo que tengo que hacer es asignar el primero como un objeto nuevo que tenga ciertos valores. ¿Ok? ¿Qué es lo que le voy a pedir al insertar, al valor insertar? El valor de estudiante. Entonces miremos acá su uso. Acá tengo un main, por ejemplo. El main así se define cuando estamos trabajando. Y primero creo los objetos del estudiante. Luego creo una lista enlazada. Literal, la lista enlazada ahorita no tiene nada. Solamente tengo un objeto de lista enlazada. Muy bien. Y luego lo que hago es que le voy insertando los objetos que ya hice antes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lista e.insertar. Muy bien. Tenemos lista e.insertar. ¿Qué es lo que le mandamos? Un objeto. Vámonos aquí al insertar. Le mandamos el objeto de estudiante, que en este caso sería, pues, un no. Bueno, no. En este caso sería solamente los valores. Le preguntamos que si el primero de la lista es none. Y si sí, lo que vamos a hacer es que vamos a setear, si no, si es non, perdón, vamos a setear el primero como no estudiante. Entonces, veamos la lógica de esto. Primero creé la lista, que fue como haber creado todo esto. Después, creé aquí mi estudiante con nada, literalmente no tiene nada. Y le dije a la lista, ¿sabes qué? Con el nodo de insertar lo vamos a meter, con el método de insertar lo vamos a meter. ¿Qué es lo que hizo la lista? La lista lo metió en el primer valor. ¿Ok? Supongamos que acá teníamos. Ok, ver esto. Este era el primero. Ok. Al principio no tenía nada. Lo que hicimos fue. Vamos a ver, enviar. Frente, alinear. Ok, creo que no lo puedo poner. Pero lo que hicimos al insertar fue meter el valor del nodo acá en el primero. Así. Chuc. Ok. ¿A dónde está apuntando? Está apuntando hacia un null. Entonces, ahorita lo que hicimos fue meter el valor aquí. Miremos el método. Lista main.
insertar. Va. Si el primero es none, que ya vimos que antes estaba vacío y por eso lo metimos, el primero va a ser igual a un nodo. El nodo va a tener los valores de estudiante. Y recuerden que pues acá no apunta hacia nada. Aquí lo que habíamos dicho es que no está apuntando a nada, el siguiente. Y tampoco tiene nada adentro. Bueno, el S non es distinto, pero bueno. Entonces, y aquí ya tenemos el método. Si la lista no está vacía, que es en este caso que ya tenemos esto aquí adentro, lo que tenemos que hacer ahora es jugar con los nodos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros guardamos en memoria, acá, se llama actual, el primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En la variable actual le estamos diciendo, ok, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer otra variable aquí, se llama actual, cual voy a guardar el self primero, ok. Esta variable lo que va a hacer es que va a ser como morphosis y se va a convertir en este self primero, va a ser una copia. Y lo que voy a hacer después es que le voy a decir, mientras el siguiente, que es lo que hemos visto con el recorrido por el medio de Mario, mientras actual punto siguiente. Acá esto es una forma distinta de programar, pero acá lo que estamos diciendo es que mientras no sea nulo, ajá, mientras no sea nulo, o sea, vamos a actualizar esta variable. Entonces, actual punto siguiente, mientras actual punto siguiente, o sea, mientras no sea nulo, mientras exista algo, vamos a actualizar la variable. ¿Qué significa? Que aquí vamos a recorrer la lista. Supongamos que nosotros tenemos muchos valores. Vamos a ver, acá tenemos uno, otro. Entonces, acá primero yo voy a tomar el valor de todo esto, o sea, como que lo voy a copiar, voy a hacer una copia de primero. Y papá, lo voy a hacer una copia así chafa de primero. Y me voy a preguntar, ¿es mi variable siguiente vacía, sí o no? Si no, me puedo agarrar el valor del apuntador. ¿Sí? Sí. Si sí, pues ya terminé. Y puedo agarrar el valor del apuntador. Y el apuntador, recuerden qué es lo que estaba dentro del apuntador, estaba el siguiente. Entonces, básicamente, si lo pensamos, es algo un poco abstracto porque en vez de verlo así de forma lineal, esto es en Java, en Python, por supuesto. Esto es en Python. En vez de verlo de forma lineal, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo como que algo así exageradamente recursivo de ir guardando nodos adentro de nodos, sí, adentro de más nodos y así consecutivamente. Entonces, acá lo que vamos a decir es, ok, si el actual existe, o sea, que si no es nulo, si el siguiente no es nulo, voy a actualizar mi variable y me voy al siguiente. Ok, y al final de este while, lo que voy a tener es que ya voy a estar en la última parte de la lista. Vamos a ponerlo acá. Ya voy a estar aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago si yo quiero insertar un nuevo nodo? Ahora que yo estoy hasta el final. Lo que hago es que le digo que al actual, que yo sé que el siguiente va a ser nulo, lo actualizo y le pongo el nuevo nodo. Es este. El estudiante es estudiante. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en el main. Por ejemplo, lista, punto insertar, punto insertar, punto insertar. Recorremos la lista completa y después le decimos que el siguiente valor sea el no. Ahora, para recorrerlo, vamos a ver, es el mismo algoritmo. Primero nos posicionamos en el primero. Lo que hacemos es que básicamente guardamos todo lo que está en primero. Es como que creemos una copia del primero. Le preguntamos que mientras no sea nulo, lo vamos a recorrer. ¿Por qué? Porque mientras no sea nulo, vamos a seguir haciendo copias de los punteros hasta encontrar el siguiente, porque un puntero apunta a otro puntero, un puntero apunta a otro nodo, ese nodo tiene un puntero que apunta a otro nodo y así consecutivamente.
Y acá van a ver que, por ejemplo, le podemos añadir operaciones como que en el while, mientras yo esté el actual, recuerden que es el nodo que estamos utilizando como pivote, eh, le podemos agarrar las variables e imprimirlas. Muy bien. Y de último, pues, por ejemplo, tenemos eliminar, que sería recorrer hasta encontrar algo, ¿no? Así que testeemos el código ahorita y, y miramos esto. Dir, cd, lista, dir. Ok. Entonces vamos a ver primero la versión de Python. Yo tengo la 3.10. Y si no estoy mal, tengo todo. Python. Lo que voy a hacer es que voy a hacer el main.py. Vamos a solamente insertar aquí al Esteban. Solamente insertar Esteban. Aquí me va a dar un error, por supuesto. Y aquí insertemos dos. Esteban y a Cristian. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a insertar los nodos, vamos a recorrer y luego vamos a generar un graphics. ¿Ok? Graphics. O sea, Python es el archivo se llama main.py. Entonces, miren que aquí primero lo que hizo es que primero lo insertamos. Vámonos aquí al método de insertar. Aquí no hay ningún print. Pero si queremos, lo que podemos hacer es que podemos también aquí darle un print de se movió. O vamos a ver qué nos dice. Actual.tarnet más, a ver, aquí, actual.estudiante, siguiente.estudiante. No, no, no. Quiero que imprimamos la dirección de memoria para que vean el día siguiente. Así. Va. Carnet apunta hacia ese. Entonces vamos a darle de nuevo. A ver, Python main. A ver, carnet. Oh, no, creo que no. No lo actualicé. Python main. Lista. Punto siguiente. Sí, creo que no, como no lo corrí. Python lista.py. Ajá. Clear Python lista estudiantes. Pero no es eso, ¿no? Python lista estudiantes. Está bien. Es que estoy en la lista doble, perdón. Con, sí, atrás. Clear lista simple. Ok. Vamos a ver. CD. Clear. CD lista simple. Clear. Ok. Aquí ya estamos. Entonces, Python. Vamos a ver main.py. Va. Entonces aquí primero solamente insertó dos, ya vieron que los tengo aquí. Al final, después, en el main, lo que hace es hacer recorrer. Y recorrer lo que hace es que los va imprimiendo, ¿ok? Con una flechita al siguiente. Solo que aquí, por ejemplo, hay que hacerle una cosa que se llama end y es un igual y no le ponemos nada para que salgan así rectos. Entonces, vamos a actualizar esto. Con main, y ahí está. Entonces miren que aquí tengo primero mi primer nodo que está apuntando hacia el siguiente. Y este no está apuntando hacia nada. No sé si lo logran apreciar. Va. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora edito esto de tal forma que se cambie? Vamos a ver, vamos a agregarle más. Vamos a main, insertar, vamos a hacer más objetos. Voy a ponerle otro acá. 2020, 019, 54, 54. Vamos a poner, ¿qué quede? Sebastián. Y va a tener exactamente los mismos datos. A ver, va. Y vamos a copiar. Muy bien, ahí que ya tenemos tres, va a cambiar el método de insertar. Python main. Van a ver que por aquí me tiene que estar imprimiendo. Siguiente. Lista, vamos a irnos a lista. Lista actual, punto siguiente. Imprimamos el punto siguiente, ¿sí? Mientras se recorre. While terminó recorrido. Terminó recorrido, pongámoslo. Y aquí encima pongamos print inicia recorrido. Va. Vamos a poner también un iterador. Entonces,
Yo creo que aquí no se tiene que hacer, pero igual a cero. Vamos a hacer aquí es print y más igual 1. Ajá, va, está bien. Entonces se puede hacer. Ok, ¿no? Y va a ser igual ahí más 1. Vamos a volver a imprimir y vamos a ver cuántas veces recorre este while. Otra vez, pues guardémoslo. Ajá, entonces iniciamos el recorrido, terminamos el recorrido. Acá veo que no está imprimiendo las cosas, pero print ya, es porque no entró. Ajá, va. Igual tenemos aquí el main, como les estaba diciendo. Recorremos la cosa y también podemos generar un graphics. Entonces, acá tenemos este graphics, ejemplo, y van a ver yo puedo crear los punteros siguientes. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es que se llama esto? Graphics. Ponga- vamos. Ok, entonces en este caso solamente tengo dos inserciones. Vamos a editar el main, este main que está acá. Vamos a ver, tenemos dos, Sebastián, Cristian Oslav, Esteban Valdés, Sebastián. Primero el último, primero el último. Va. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eliminar alguno de estos carnets. Sí, podemos eliminar solo uno de la lista. Entonces, lo que va a hacer primero es que va a insertar estos dos. Estos dos. Acá no se guardó porque E2, E2, acá, ajá, cabal. Eso fue el error. E3, E3. Listo, insertar E3, ahí está. Está, y vamos a poner más. Vamos a poner más. Para que miren genuinamente una lista así larga. Entonces creamos los objetos. Vamos a crear un objeto aquí, otro que se llame E4. Está. E4. Estudiantes. Este se va a llamar, este va a tener otro carnet, creo que el 2020-059-58. Se va a llamar Alejandro. Alejandro. Y va a tener la misma edad y lo mismo, va a estudiar lo mismo. Entonces ya vieron que insertamos aquí cuatro cosas. Vamos a probar, solo así. Van a ver que ahora sí va a salir el inicio del recorrido, de ahí un contador la cantidad de veces que se hizo eso de actualización. Y miren que aquí me dio un clavo, que el clavo es que yo no puedo imprimir direcciones de memoria. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a imprimir. Pa, 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 pa. Ahí está. Entonces, aquí hizo el recorrido varias veces. ¿Por qué? Porque hizo la inserción. Entonces, al principio, miren que primero, como no tuvo que recorrerlo, solamente se quedó en el primero y no entró al while. ¿Ok? Acá en el segundo, por ejemplo, inició el recorrido y contó una vez. ¿Por qué? Porque en el segundo ya había uno atrás. ¿Ok? En el primero solamente creó esto y no apuntó nada. ¿Ok? Después, en el segundo, la segunda corrida, tenía que recorrer este y otro. Y en el tercero ya contó a dos porque y hizo el recorrido dos veces. Entonces miremos que al final queda que Esteban, el carnet, apunta hacia este, que apunta hacia este, que apunta hacia el siguiente. Muy bien, entonces tenemos eso, ¿no? De la lista simplemente enlazada. Podemos insertar varias cosas y podemos ver. Yo quiero ver si se puede imprimir la dirección de memoria para que miren cómo es que funciona eso. Entonces vamos a ponerlo acá, print acá. En vez de esto, lo que pasó es que no tenemos un int, entonces le tenemos que hacer un parse acá, a ver si ahora funciona. Vamos a ver. No quiere, no quiere. Vamos a support type, operand type for. Va, lo que vamos a hacer es solamente imprimir la dirección de memoria. A ver. Usualmente estos clavos de operandos varían de compilador a compilador. Por ejemplo, en Go creo que sí se puede. A ver, ahí está, miren. Lo que estamos apuntando es hacia un objeto en esta dirección. ¿Ok? Hacia un objeto en esta dirección y hacia un objeto en esta dirección. Entonces, cuando yo le doy actual punto siguiente, genuinamente lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una copia de este self primero. ¿Ok? Esta copia de self primero, le estoy preguntando que si la copia del self primero, o sea, esto en vez de actual debería de ser algo así como self primero, primero, eh, siguiente. Y lo que hago en el while es que le digo, ok, si tiene una dirección de memoria. O sea, si esto existe, después lo imprimimos y nos pasamos al siguiente, ¿no? Que sería la siguiente dirección de memoria. Nos movemos a la siguiente dirección de memoria.
Muy bien. Entonces acá tenemos esta dirección de memoria, esta otra dirección de memoria y esta otra dirección de memoria. Va. Eso sería para la lista simplemente enlazada. Ya vieron que podemos insertar cosas y la podemos recorrer. Y también podemos generar un graphics. Entonces miremos el graphics que se generó ahorita. Todo de manera lineal. Miren que aquí está Esteban, apunta a Cristian, apunta a Sebastián, apunta a Alejandro. ¿Ok? Y Alejandro no apunta nada. Alejandro apunta null. El método de cómo hacer el graphics lo podemos ver y van a ver que es exactamente lo mismo. Solamente que lo único que hacemos es mapear las cosas. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá lo que hago es que primero me posiciono en el primero. ¿Ok? Hago una copia del primero. Luego, hago lo que van a hacer ustedes, o me imagino que lo han hecho usualmente en IPC1, es como que ir recopilando los datos por medio de un string. Y dependiendo de lo que se tenga actualmente, lo van concatenando. Entonces aquí tenemos actual.estudiante.carnet más y le ponemos el label, actual.estudiante.carnet y el siguiente. Y así consecutivamente, así como estábamos recorriendo la lista anteriormente, acá lo único que hacemos es que accedemos a cada uno de los parámetros mientras se recorre la lista. Y así es como generamos ese string. Pues eso sería en el caso de la lista enlazada. También podemos eliminar cosas. Entonces miremos que al principio, por ejemplo, aquí habían 4 y solamente se generaron 3. Entonces vamos a ver main. Acá ya tenemos, serían creo que solo, no le di control S. Ok, acá, va. Aquí vamos a ver el graphics de nuevo. Vamos a ver si rápido. Pa, pa, pa. Ok. Acá, por ejemplo, tenemos 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar uno? Creo mi propio método que se llama eliminar, otra vez, y lo vuelvo a recorrer. Ok, acá. Ya vamos a terminar la conferencia. Pues acá vean que al segundo recorrido, que es lo que vamos a ver justo ahorita en el código de graphics, se va a ver borrado. Ujú. Bueno, aquí no se borró. De plano no se capitalizó porque lo tengo abierto, pero va. Entonces tenemos estos métodos de insertar, recorrer, eliminar, y cómo funcionan es por medio de una transversal por medio de cada lista. Lo que hacemos nosotros es crear una lista, así un objeto de lista, y utilizamos estos objetos de node, que serían nodo, y el estudiante, que en nuestro caso sería el struct de los datos, para guardar los valores y el siguiente. El nodo lo que es, pues es solamente el struct y el puntero. Entonces el puntero, ¿qué es lo que guarda? La dirección de memoria. Eh, Así es como lo haríamos. Va. Esa es una lista enlazada. La lista doblemente enlazada sería exactamente igual, solo que vamos a ver, CD, dir, CD, lista doble sería, ahí está, va. Sería exactamente lo mismo, solo que en este caso vamos a irnos al nodo, que se llama nodo doble. ¿Por qué? Porque tiene un siguiente y un anterior. Entonces, el siguiente, pues obviamente sigue apuntando hacia el siguiente, pero el anterior lo que hace es que apunta hacia literalmente el anterior. Entonces, vamos a leer un poco la definición y les voy a dar el ejemplito y ya terminamos. Una lista doblemente enlazada es una estructura de datos lineal similar a una lista enlazada simple, pero cada nodo contiene, además de su valor, referencias tanto al siguiente nodo como al anterior en la secuencia. Esto permite recorrer la lista de ambas direcciones, lo cual hace más óptimo, ya que no es necesario recorrer la lista desde un principio, en ambos casos. Entonces, veamos que el primero que está hacia atrás está apuntando hacia null y el último está apuntando hacia null. Entonces, en este caso, pues también son iguales las operaciones, solo que funcionan de una manera distinta. Inserción. Agregar un nodo nuevo a la lista, ajustando los punteros del nodo siguiente y el nodo anterior, actualizando los punteros del nuevo nodo para que apunten correctamente al nodo anterior y el nodo siguiente. Ok. ¿Se acuerdan que teníamos que recorrer todo el proceso aquí hasta llegar hasta el final? Ahora lo que tenemos que hacer es que también tenemos que ir actualizando los apuntadores del anterior. Y de último, pues tenemos esto de recorrer y eliminar, que pues funcionan exactamente igual, solo que ahora lo que podemos hacer es que también podemos hacer un recorrido hacia adelante, un recorrido hacia atrás, y exactamente lo mismo con eliminar. Entonces vamos a irnos al eliminar, que creo que fue algo que nos faltó revisar acá. Nodo main eliminar. Cuando ustedes eliminan algo, prácticamente es un proceso de búsqueda. Entonces, acá, por ejemplo, lo que hacemos es que hacemos lo de que copiamos el primero y primero seteamos esta variable de anterior hacia none. Va. Yo creo que esta lista main eliminar. Acá. Sí, 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 está bien, está bien. Ok. Si el anterior es none, entonces sabemos que el primero, perdón, actual, ok, ok. Entonces, mientras actual exista
y actual punto siguiente, carnet, sea distinto del carnet que estamos buscando, vamos a actualizarnos, ¿ok? O sea, vamos a recorrer la lista mientras sepamos que el siguiente o el actual no es el carnet, lo que les decía anteriormente con el proceso de que Mario estaba buscando el castillo, ¿no? Está recorriendo cada uno de los nodos de la lista y lo que está haciendo es que está preguntándose a sí mismo si cada nodo tiene el valor y si no, pues se va a ir al siguiente, ¿ok? Y acá lo que hacemos es que también, vamos a ver, mientras está distinto, carnet, cabal. Al terminar siempre estos whiles, estamos siempre como que al final de la lista, o dependiendo de cómo estemos. Si encontramos el estudiante, lo eliminamos. Entonces, si anterior es none, el primero va a ser igual al siguiente del actual. O sea, si era el primero el que estábamos eliminando, entonces vamos a actualizar el primero. Y si no, vamos a actualizar el siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito de la lista doblemente enlazada y ahí terminamos la conferencia. Entonces, la lista doblemente enlazada, como les había dicho, es exactamente lo mismo, solo que tiene un nodo anterior. El nodo anterior básicamente lo que hace es que apunta al que está atrás. Acá podemos ver. Entonces tenemos nuestra clase de lista doblemente enlazada. Para insertar vamos a ver que es más o menos igual. Si el primero es none, o sea, si el primero no existe, si la lista no tiene un primero, vamos a insertar y le vamos a asignar el valor de este nodo al primero, que el primero es un espacio de memoria ahí donde podemos guardar cosas. ¿Ok? Y si la lista no está vacía, porque aquí tenemos el return, si la lista no está vacía, recorremos hasta el último nodo, que es lo que habíamos visto desde antes. Entonces creamos el último nodo, que el nodo es un nodo doble, le decimos al actual, que es el siguiente, que nos vamos a quedar en el último, que va a ser igual al nuevo nodo, y al nuevo nodo le vamos a decir que el anterior es el nodo actual. ¿Ok? Lo mismo es para recorrer. Para recorrer solamente lo podemos hacer así de manera normal, de izquierda a derecha. Y para eliminar también es eso, que tenemos que recorrerlo y actualizar los nodos. Entonces vamos a testear esto. Acá tenemos un main. Vean que es exactamente igual, solo que, bueno, acá no está en el main. Eh, Acá creo una lista enlazada, inserto valores, lo recorro y generamos el graphics. Entonces vamos a ver Python eh, main.py, porque aquí ya estoy en eso. Miren que aquí tengo todos estos valores, lista enlazada, y nos vamos a ir al este graphics. Vamos a ver cómo está. Pau, pau. Chao, chao. Ahí está. Y aquí tenemos los apuntadores ya viendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Entonces, eso sería por mi parte. Yo creo que ahí lo dejamos. Entonces, am, muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. Ya saben que cualquier cosa, pues me pueden escribir a mi correo. Hay algo que a mí me gustó mucho de este proyecto que implementé hace un tiempo y del viaje, eran estas frases de incluir, empoderar, inspirar, innovar, liderar, advocación y unir. Eso pues son las frases de inspiración de la ITU. Y pues tal vez dejándoles con algo así para el resto de la carrera. Eh, Así como pues yo pude llegar a estos lugares en los cuales pues presenté un proyecto dentro de las Naciones Unidas, ustedes también pueden. Eh, y no solo pueden hacer esto, sino que pueden hacer muchas más cosas. Entonces, nada, muchas gracias por la atención y saben que si tienen alguna duda, pues me pueden hacer a este correo de la IEEE. Entonces, ah, De acuerdo, Estardo. Bueno, pues nada más darte las gracias, ¿verdad? Por el tema de la conferencia impartida. Y pues básicamente te estaríamos haciendo entrega de el cual sería el diploma, ¿verdad? Que pues básicamente dice que la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas otorga el presente diploma a Estuardo Sebastián Valle Vances por su participación como conferencista en tipos de datos abstractos y estructuras ágiles, apoyando al proyecto de desarrollo y transferencia. Y pues básicamente solo me haría falta solicitar las firmas, ¿verdad? Entonces ahí te lo estaría haciendo llegar. Y pues con esto estaríamos concluyendo. Y solo los participantes, pues, si me harían el favor de llenar esta encuesta respecto a la conferencia, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos terminando. Y nuevamente muchas gracias, Estuardo, por la conferencia. está bien, está bien. Si tienen alguna pregunta también, me la pueden hacer en cuanto a becas, a programas, también de esto, de la conferencia, ¿no? Cualquier cosa. Pues ahí